Pues de verdad me complace mucho nuevamente estar entre ustedes una vez más. He tenido la oportunidad de ser invitada a esta universidad en algunas ocasiones como ponente, como es esta, y en otras ocasiones como maestra, y la verdad es que para mí ha sido siempre muy satisfactorio compartir este tiempo con ustedes. Pues agradezco la invitación al señor rector, el contador público Alfonso Nava Díaz, de que considere que mi participación puede dejar algún provecho para todos ustedes. Muchas gracias, Poncho. Y pues a todas las personalidades que nos acompañan esta tarde, les agradezco también su presencia. Y por supuesto a todos los jóvenes y maestros de la Universidad de Matehuala, pues me complace mucho estar con ustedes esta tarde. Actualmente, como ya me hizo favor la maestra de ceremonias de informarles a ustedes, ocupó el cargo de directora del Registro Civil en el estado de San Luis Potosí, y precisamente derivado de esta función que ahora desempeño, pues es que se promueve esta iniciativa de la que esta tarde vamos a platicar. Quiero comentarles un poquito antes de entrar en materia. Voy a parar para poder estar un poquito más cerca de todos. Les quiero platicar cuál fue la raíz o de dónde nace esta iniciativa. Primero les comento, es una iniciativa que modifica el reglamento a la ley del registro civil. Como ustedes saben, abogados, pues un reglamento es promulgado por el Ejecutivo, a diferencia de una ley. ¿Quién promulga la ley? ¿Quién dicta una ley? El Congreso del Estado. ¿Quién dicta un reglamento? El Ejecutivo, en este caso el gobernador del Estado. Bueno, pues les comento que esta es una reforma no que corresponde al Congreso, sino que corresponde meramente al Poder Ejecutivo. O sea, es una reforma que firma, que suscribe el gobernador del Estado. Les voy a platicar también que, pues, un reglamento no puede modificar o ir en contra de lo que dispone una ley. Sin embargo, esta modificación al reglamento tuvo cabida como una iniciativa de reforma solamente al reglamento, porque hay un vacío en la ley que no contempla precisamente el tema del que estamos hablando. Esto nos permitió no tener que modificar la ley, sino simplemente hacer una reforma al reglamento para que pudiera hacerse efectiva esta iniciativa. Entonces, bueno, en este preámbulo les quiero comentar cuál fue la razón por la que nació esta intención. Llegando yo a ocupar la titularidad del registro civil, encontré algunos temas que estaban ahí un poquito rezagados y que pues en realidad no habían sido, no eran materia de mucha discusión al interior de la dirección del registro civil, hasta que un día llega un muchacho, pide una entrevista, y entonces platicando yo con él, pues yo no entendía exactamente qué era lo que motivaba su visita. Él me platicaba: licenciada, es que yo tuve un procedimiento en la Ciudad de México, pero resulta que ese procedimiento está detenido hasta que la dirección del registro civil en San Luis Potosí, de donde yo soy originario, donde está mi acta registrada, pues tiene que manifestar su conformidad para que en la Ciudad de México me puedan dar un acta nueva. Yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata? No entendía yo muy bien de qué se trataba el asunto. El muchacho me enseña su acta de nacimiento, y resulta que en su acta de nacimiento su nombre era un nombre femenino, ¿sí? Se llamaba Claudia, en tanto que su apariencia física correspondía a la de un joven, a la de un muchacho que se hacía llamar Cristian, y que fue como se presentó a pedir audiencia. La verdad, a mí me saltó mucho, me confundió la situación, porque le dije, ¿sabes qué? Permíteme estudiar este asunto, no tengo el conocimiento en este momento para poder decidir qué procede con tu petición. Si me das oportunidad, vamos a
estudiar un poquito el caso, conocer la reglamentación de la Ciudad de México para ver en qué términos están solicitando lo que tú me mencionas. Pues resulta que estudiando el tema encontramos que la legislación en la Ciudad de México, entonces era el Distrito Federal, permitía que una persona pudiera, sin tener que ir a un juicio, de manera administrativa, solicitar su cambio de género. Entonces, de verdad, pues tuvimos que entrar en un muy detallado estudio para entender muy bien qué era a lo que nos enfrentábamos. Efectivamente, en la Ciudad de México, el cambio sexogenérico de una persona se hacía o se hace por la vía administrativa. No es necesario recurrir ante un juez para decir, yo nací mujer, pero me identifico con ser un hombre, o viceversa. Entonces, de verdad, para mí fue como un poco, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudarle a este muchacho? Porque en realidad, pues sí se llamaba Claudia, pero su apariencia física, su voz, sus modales, su vestimenta, todo era perteneciente a un chico. Entonces, estudiando el tema, pues nos dimos cuenta que efectivamente era una persona que, pues, como yo les digo por ahí, que a lo mejor es un poco polémico el concepto, pero que no encuentro otra forma de expresarlo. ¿Qué pasa? Que hay chicos que nacen en un cuerpo equivocado o chicas que nacen en un cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque aunque físicamente puedan concebirse, biológicamente puedan concebirse como un hombre o como una mujer, la realidad es que su identidad de género corresponde al sexo opuesto al que biológicamente pertenece. Entonces, ¿qué era el caso de Claudia o Cristian, que había nacido Claudia, pero que durante su vida él decidió que su concepción personal, sus sentimientos, sus ideales, su visión del mundo no correspondía al sexo con el que había nacido? Y durante el transcurso de su vida, pues se identificó mucho más con el sexo masculino, y entonces llegó un momento en que incluso físicamente realizó cambios en su cuerpo que dejaron de ser más femeninos para pasar a ser masculinos. Entonces hoy su apariencia física era de un chico, y resulta que su documento de identidad, su acta de nacimiento, correspondía a Claudia. Entonces él pues iba a la escuela, se inscribía a Claudia, ¿sí? Pero físicamente pues aparecía Cristian. Si iba a solicitar su IFE o su INE hoy, pues lo solicitaba Claudia, pero en la fotografía aparecía Cristian, ¿sí? Si iba a sacar su licencia de manejar, era lo mismo. Y pues resulta que el tránsito durante toda su vida había sido muy complicado, porque había tenido que enfrentar tantas cosas. Primero, ante él mismo o ante ella misma, entenderse, interpretarse, darse cuenta de que no correspondía su identidad a su cuerpo, ¿sí? Este tránsito de aceptación, primero de él mismo y posteriormente hacia afuera, ¿sí? Hacia la familia, en la escuela, hacia la sociedad en general, y por supuesto que pues había sido sujeto de bullying durante toda su vida, había sido discriminado, había sido señalado, había sido hasta ofendido en su dignidad. ¿Por qué? Pues porque había una identidad que no correspondía a la que su documento de identidad señalaba. Entonces, la verdad fue para nosotros un poco difícil. A ver, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, pues lo único que teníamos que hacer con él era decidir que la Dirección del Registro Civil de San Luis Potosí aceptaba reservar su acta primigenia
para que en la Ciudad de México pudieran darle una nueva acta con su nuevo nombre y con su nueva identidad de género. Así lo hicimos, acordamos reservar su acta primigenia y entonces él recibió en la Ciudad de México una nueva acta con el nombre de Cristian y con el sexo masculino. A raíz de esto, hubo muchas otras peticiones de chicos que habían ido a la Ciudad de México a hacer su trámite y que necesitaban que San Luis estuviera de acuerdo con reservar sus actas primigenias para que pudieran ellos recibir su segunda acta. Viendo este problema como una situación reiterada, o sea que se repetía y se repetía, pues pensamos, ¿y por qué nuestros chicos o chicas o por qué la gente de San Luis tiene que ir a la Ciudad de México para poder recibir este documento? Además de que lo que implica generar una nueva acta, como si fueran registrados extemporáneamente, siendo que ellos tienen su acta desde que nacieron, simplemente con datos personales que no corresponden a lo que en la actualidad su físico o su persona expresa. Entonces, de ahí nació la intención de buscar una solución para que los ciudadanos potosinos pudieran resolver ese problema en San Luis Potosí y no tener que ir hasta la Ciudad de México para lograrlo. Posteriormente, el Estado de Coahuila también reforma su ley. Ellos sí reformaron su ley para poder permitir la autodeterminación de género. Así pues, la Dirección del Registro Civil impulsa esta reforma. Hacemos una iniciativa para reformar nuestro reglamento, como ya les comenté al inicio, solamente reformamos nuestro reglamento en donde se tramita como una enmienda o como una corrección de acta el que si una persona se autoconcibe con un género diferente al que fue inscrito en su documento de registro de nacimiento, pues con la sola voluntad de esa persona de solicitar al registro civil que se haga esta modificación, es procedente hacerlo. En esto consiste esta reforma. Voy a pedir, Manuelito, ¿me puedes ayudar a subir un poquito para ver el texto? ¿Sí? El texto de la reforma, aquí viene la exposición de motivos en donde se explica a grosso modo lo que ya les acabo de comentar. Y esta modificación consiste en, fíjense, es la reforma al capítulo 2, en donde habla de la modificación de datos personales contenidos en las actas del Estado Civil conforme a la identidad de género autopercibida. ¿Qué quiere decir esto? A lo que uno mismo se percibe. Si me registraron niña, pero yo durante mi vida y al llegar a la mayoría de edad decido que no estoy de acuerdo a la identidad con la que me registraron, yo decido, o sea, yo me autopercibo con un sexo diferente y por lo tanto el registro civil acepta mi solicitud para que yo pueda decidir el género que quiero. De esto se trata esta reforma. Aquí vienen los requisitos en el artículo 64, ¿qué es lo que se necesita? Prácticamente es un trámite sencillo, solamente se requiere de una solicitud, que es un formato que la misma Dirección del Registro Civil les proporciona, en donde pues se expresa su deseo de modificar su nombre y el sexo, que si bien lo que en términos reales se modifica es su identidad de género,
¿sí? Porque si encontramos la diferencia entre género y sexo, pues podemos ver que el sexo es biológico y el género es lo que uno interiormente percibe de uno mismo, ¿sí? Y esto quiero decirles que no es netamente sexual, no es solamente un instinto sexual el que dice, si yo soy mujer me van a gustar las mujeres. No, no tiene que ver solamente con una voluntad o con un arranque o con un gusto o con una intención, sino que la autopercepción de la persona, de verdad, muchas veces no coincide con el sexo con el que nace. Entonces, yo no sé si ustedes, les puedo preguntar, ¿conocen a alguien que esté en esta situación? Y con certeza muchos de ustedes me dirán, sí. Y a lo mejor hay muchos chicos o chicas que no se atreven, que no se animan, que están inhibidos. ¿Por qué? Por temor a ser señalados, a ser discriminados, a ser criticados. Y que desgraciadamente esto se da, es una realidad. Es un proceso muy difícil para ellos mismos, como ya les decía, primero su propia aceptación y posteriormente la aceptación de su familia, de sus amigos, de su comunidad. Y pues hay chicos y chicas que deciden mantener su identidad en secreto, su identidad de género en secreto por temor a este rechazo social. Pero pues hay quienes han decidido que ya no quieren seguir ocultando su verdadera identidad de género y entonces han decidido proceder a este cambio. Esta iniciativa fue promulgada por el señor gobernador y publicada en el periódico oficial el día 17 de mayo, que es el Día de la Diversidad. En esta misma fecha se promulga otra reforma también muy representativa para la comunidad trans, que fue, esta sí, por el Congreso del Estado, que fue la publicación de la reforma al Código Familiar del Estado, en donde se permiten los matrimonios de las personas del mismo sexo. Les quiero decir que esta reforma es muy relevante porque esta reforma lleva implícita la otra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el momento en que una persona decide cambiar su género, puede perfectamente contraer matrimonio con la persona del otro género. Pero bueno, eso ya es cuestión un poco más técnica. Lo que pues yo quería compartir con ustedes es este tema, que es un tema, sí, lo reconocemos, muy controvertido, un tema que incluso genera cierto rechazo, que genera mucha polémica, porque hay instituciones que no están de acuerdo con estas formas, hay rechazo, hay críticas, hay debates, pero al registro civil pues no nos corresponde más que garantizar la identidad de las personas. Y de verdad para nosotros es como, no tiene ningún sentido que si una persona se llama María en su acta, pero ya incluso hasta físicamente su cuerpo aparenta Juan, no podemos mantener su identidad jurídica como María, porque entonces estamos discriminando, estamos violentando un derecho. ¿Sí? No puede María ir a sacar su licencia y tomarse la foto y que diga se llama María cuando su apariencia es de Juan, ¿sí? Entonces, para nosotros el problema único que tocamos es el relativo a la identidad jurídica. Lo que a nosotros nos corresponde es otorgar a las personas el derecho de poder expresar su identidad como cada quien se autopercibe, ¿sí? Como cada quien decide. Este procedimiento tiene que efectuarse por la persona interesada, no puede efectuarlo un tercero, y habiendo cumplido la mayoría de edad, a los 18 años. Cuando ya la persona ha tomado la decisión, cuando ya está convencido de cuál es su identidad real, y entonces es cuando ellos pueden acceder a solicitar este cambio
de acuerdo a su identidad autopercibida. Bien, pues yo quise compartir con ustedes aquí algunas fotografías con la anuencia de quienes en ellas intervienen, en razón de que a raíz de que se realiza esta reforma, recibimos un número muy importante de personas solicitando su cambio de nombre y de sexo. En realidad, pues aquí nos dimos cuenta que sí había un número muy importante de personas que estaban esperando esta oportunidad para poder adquirir el ejercicio pleno de este derecho que había estado reprimido, su derecho a la identidad. Bien, pues a mí me gustaría que si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún comentario, poder intercambiar aquí algunas opiniones para que si en algo podemos abonar al entendimiento, a la comprensión de esta reforma, pues que pueda ser entendida por la mayoría de las personas, que pueda ser aceptada. Y sabemos, como ya lo dije, son temas muy polémicos, temas que sí generan mucha controversia, pero que al fin y al cabo resuelven para muchas personas un problema real que impide un ejercicio pleno que hoy está elevado incluso a rango constitucional, que es el derecho a la identidad. ¿Le puedo pasar el micrófono a alguien que me quiera hacer algún comentario? ¿Sí? Si alguien desea hacer uso del micrófono, por favor, con toda la confianza para que puedan llevar a efecto alguna pregunta o disipar alguna duda. Sí, gracias. Señora licenciada, con todo respeto, subiendo el aspecto de la reforma, de la adición y de la creación de esta ley administrativa, en mi caso como juzgador, y en el caso de mi compañero, como autoridades jurisdiccionales, se nos podría presentar una situación en la que yo no le veo en este momento. Precisamente por eso inician los reglamentos y se empiezan a hacer las reformas y adiciones. ¿Cómo garantiza en este caso, este decreto, que la persona que cambia de identidad, tiene que ver ese cambio de identidad, ese respeto a la identidad y a la autopercepción, con lo que se llama el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, que está vinculado con la cuestión de que ahora el que no quiere estar casado, se divorcia y se acabó, ya no hay una causa? ¿Cómo garantiza que el cambio de esta identidad al respeto a sus obligaciones o al cumplimiento de sus obligaciones? Por ejemplo, si yo tengo una demanda contra Juan García y vaya al cambio de identidad y ahora se llama María Elena con el mismo apellido, si usted gusta, sin embargo, llamarlo a juicio va a ser complejo. ¿Sí me explico? Porque la obligación la contrajo una persona de nombre masculino, y ahora contra quien se va a enderezar la demanda o contra quien debería enderezarse va a ser mujer. Eso podría prestarse a una cuestión de un fraude de acreedores, incumplimiento de obligaciones contractuales, se puede evadir hasta de la acción de la justicia si se libra una orden de aprehensión por un delito contra María Elena Sánchez Gutiérrez, ¿verdad? Pero ahora se llama José Roberto Sánchez Gutiérrez. Entonces, ¿cómo podríamos cubrir o qué tendríamos que hacer, sobre qué trabajar para permear y cubrir todos esos aspectos? Yo como juez, ¿qué tendría que hacer? Claro, sí, claro. Le quiero comentar que efectivamente hemos tenido algunas pláticas con el Poder Judicial precisamente buscando salvar este tipo de situaciones. Dentro de la misma reforma, si la bajamos un poquito, encontramos la salvedad, ¿sí? En donde
en donde es el que 66. Segundo párrafo. El acta de nacimiento primigenia, así como las demás actas del Estado civil que hubiesen sido modificadas, quedarán reservadas en cuanto a la modificación y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial, petición ministerial o los supuestos señalados por el artículo 67 del presente reglamento. Aquí la idea es que no esté expuesta el acta primigenia, pero sí esté en los libros para cualquier mandamiento judicial o cualquier petición ministerial. O sea, el registro civil sí podrá informar al Poder Judicial de que María Rodríguez, soy María Rodríguez, pero cometió un delito Juan Rodríguez. Entonces, sí estará identificada para que responda a cualquier mandamiento. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, va a haber situaciones en las que, por ejemplo, una madre que quiere demandar al padre por el incumplimiento de un reconocimiento de paternidad, por decirlo así, demanda a Nicolás, etcétera, etcétera, apellidos X, pero desconoce que ahora ya no se llama Nicolás, ahora se llama María Esther. Entonces jamás va a encontrar a Nicolás. Y ella no se va a dar cuenta que puede pedir esta información. O sea, habría que afinar algunos aspectos en relación a ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchos temas que todavía están por resolverse, sí, como por ejemplo un tema muy controvertido que se origina precisamente a raíz de la reforma. Si una mujer solicita su cambio de sexo a ser hombre, pero biológicamente continúa siendo mujer, pues puede incluso parir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ella tenga un hijo? Si va a ser él, si va a ser el padre o va a ser la madre. Hay muchos temas que se están poniendo en la mesa y que se están discutiendo, porque sí hay que ir buscando y afinando muchos detalles en relación a estas nuevas, a estas iniciativas que la verdad pues nos sacan del contexto ordinario, van rompiendo paradigmas, porque son temas que no se trataban, que no se tocaban, temas que no estaban a la discusión y que hoy la sociedad misma exige que se pongan en la mesa, ¿sí? Ya no podemos seguirlos postergando, porque hoy hay una comunidad muy fuerte que está exigiendo el respeto a esos derechos. Y pues así como vamos dando un pasito y otro pasito, también hay que ir resolviendo muchos temas que se derivan de estas reformas. Sí, sí. Era una propuesta que se había analizado también. Sí, hay varias cosas que están todavía estudiándose, ¿sí? Sí, definitivamente así es. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, independientemente que a título personal a mí se me hace que este tipo de modificación debe ser judicializada. Sí. Si para corregir un acta que de alguien que se llama Elena X apellidos y resulta que hay que corregirla porque es María Elena, hay que judicializar. Ahora, todas las trascendencias que trae esto, pues yo pienso que con mayor razón, pero bueno, vamos a suponer que se quedara así. Hay una disposición por ahí dentro del mismo ley del registro civil, cuando hay un reconocimiento de un hijo, en el que se establece que en el acta primigenia, bueno, viene en otras palabras, pero se establece que en el acta primigenia se haga la anotación de que ya se corrigió y queda en el asentado, o a la nueva acta la transcriben hacia la primera, ¿verdad? Pues algo parecido que se haga aquí, porque, pues sí, como dice el compañero, va a traer unas trascendencias, sí, tamaño familiar. Efectivamente, así está. En este caso, no se levanta en San Luis una nueva acta, como se hace en la Ciudad de México y como se hace en Coahuila. En San Luis, la misma acta es la que se modifica, pero el libro prevalece, el libro permanece en el archivo general, incluso en el sistema están implícitas las anotaciones, que no son visibles en el documento porque tampoco podemos hacerlas visibles, pero que están latentes para que se puedan exhibir
cuando una autoridad competente lo solicite. Sí, por ejemplo, en los reconocimientos, pues simplemente en las nuevas ya se expide el acta de nacimiento con los apellidos, Exacto. como ya quedan. Con el nombre del pero no padre, se el nombre expide de con los el abuelos. exacto. Sí. Pero sí que quedar ahí algunas Sí está. sentado algo similar, porque si esto es una trascendencia jurídica bastante. Sí, en el archivo general prevalece el antecedente, ese no se borra, ese no cambia, ¿sí? Simplemente en la copia certificada, que es la síntesis del acta, es donde es la que tiene acceso la persona solicitante. ¿Sí? Sí, vamos, es el tema. En el registro civil hemos ido, pues no quiero decir flexibilizando porque no es la palabra correcta, pero sí muchos temas que se judicializan, incluso en los coloquios que tenemos con los jueces nos dicen ya no nos estén mandando porque son y se llaman María, si esta es una abreviación, ¿verdad? O sea, hay temas que por lógica no requieren de una judicialización. Sí se rectifican para anotarse, ok, aquí le pusieron Ma, pero su nombre que ella usa es María. Ahí no debe haber ninguna controversia. ¿Por qué? Porque Ma es una abreviación de María. Es exactamente. Pero muchas veces se judicializan y entonces es lo que también los jueces dicen, es que son temas que tienen una lógica de resolución administrativa, no necesitamos judicializar, por ejemplo, apellidos también abreviados, que Rodríguez RDGZ, a ver, pues es Rodríguez, sí, pero que el papá también se apellida RDGZ y de dónde lo saco, entonces va a juicio. La verdad es que no, tenemos que flexibilizarnos en ese sentido porque no todas las rectificaciones tienen que ir a juicio. Entendemos la dinámica del registro civil como un procedimiento desde sus inicios, ¿verdad? Desde los primeros libros que existen después de la reforma, que son libros manuscritos, en donde sí hay unos libros muy hermosos, que sí se ve que eran escritos por escribientes, que estaban, que tenían una letra hasta muy hermosa y que además sí era caligrafía real y que además eran personas cultas, educadas, que no tenían, que tenían una buena dicción, una buena ortografía y entonces las actas pues están como de imprenta. Pero desgraciadamente encontramos otros libros en donde pues es evidente que la persona a quien le correspondía hacer el levantamiento del acta, pues primero no tenía ni siquiera una letra legible, ¿sí? Una ortografía que pasaba a formar a mucha gente, la verdad, porque hay actas que, de veras el otro día llega un señor y me dice, oiga, es que me pusieron mal mi nombre en mi acta, y le digo, pues ¿usted cómo se llama? Aquí dice Gabriel. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Graviel. Y yo, ¿cómo? Pues es que así me pusieron, desde que nací ya sí he usado mi nombre toda la vida, o sea que hoy me llamo Graviel y mi acta me tiene que salir Graviel. Entonces, bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente le tocó a esa persona que escribiera su acta, una persona que no sabía escribir, que no tenía dicción, que no tenía ortografía, y que lo pasó a formar, ¿verdad? Hay otros que se llaman Héctor o Víctor, ¿sí? ¿Sí? Y no digamos las B's y las V's, las Z's y las S's, o sea, es un sinfín de errores que se dan en las actas que desgraciadamente, no vamos a atiborrar a los juzgados para que se corrija Vázquez con S o Vázquez con Z, ¿verdad? Entonces hay rectificaciones que sí pasan por administrativas y hay otras que no, ¿verdad? Otras que sí, obligadamente por la naturaleza de la misma, requieren de la intervención de un juez. ¿Sí? Gracias. Bueno, antes que nada, aunque sí es el gobernador quien firma
la modificación al reglamento, pues yo quiero darle una felicitación porque sé que usted ha contribuido mucho a ello. Por ahí también me tocó platicar mucho con usted cuando fue el primer matrimonio gay aquí en Matehuala, y de verdad le agradezco porque le ha tocado mucho esta parte de las modificaciones en este tema, y incluso por control convencional creo que por el hecho de tratarse de una persona es correcto que se lleve a cabo por la vía administrativa. A final de cuentas es un procedimiento, culmina con una resolución. La resolución debe estar apegada de acuerdo a la normatividad y de acuerdo sobre todo a la Constitución. Muchas de las veces el judicializar no simboliza directamente llevar a cabo un sistema más pleno, porque una persona que cambia de género, en este caso de sexo también, no está pidiendo justicia, simplemente un reconocimiento que tiene para identificarse con la sociedad. No hay una situación de justicia, ni tampoco tenemos una litis cual plantearnos, porque no podemos pelearnos contra nuestra identidad, ni contra nuestro sistema, ni contra nuestro cuerpo, simplemente es vía administrativa, y es correcta la concepción que se da en este momento, porque incluso los derechos humanos nos piden los recursos más sencillos y que sean de mejor acceso y de menor costo para las personas. Yo diría, si se judicializara toda esta situación, una persona que está en tratamiento y que se tenga que detener hasta que no se dicte una sentencia, incluso sería atentar contra la salud de una persona. ¿Por qué? Porque todos estos, y sobre todo cuando hay intervención quirúrgica, en las personas que deciden cambiar su sexo, y situaciones hormonales pueden traer estragos si no se hace de la manera más rápida, más eficiente y más precisa. Entonces, en cuestión de obligaciones, yo creo que la Corte incluso se ha pronunciado en base a todo esto, y la Corte ha dejado muy en claro que no es, digamos, un acta nueva, sino es un acta que deriva de la original. Exacto. Solamente que la original ya no se da a la luz porque sería exhibir a la persona de que se presenta ahorita como hombre y antes era mujer, o al revés. Y esta situación la Corte la determina mucho y dice, a ver, no es un acta nueva, no es borrón ni cuenta nueva. En el acta original está la enmienda que la modifica, y el acta nueva sale como si no pasara nada, para que esta persona pueda incluso ante la sociedad ser libre, claro, demostrarse como ahora es, sin tener una pauta que le impida desarrollarse de forma plena o le puedan llevar a cabo un acto de discriminación, sino es borrar todos aquellos detalles, pero por orden judicial los jueces pueden verificar los datos y arrastrar la información que les sea necesaria para el cumplimiento de obligaciones. Independientemente, tienen los mismos papás, tienen los mismos abuelos, sí, los mismos apellidos, incluso va a tener los mismos hijos si es que tiene hijos. Entonces no es tan fácil desprenderse de las obligaciones, porque también hay otro criterio que dice la Corte muy cierto. Una cosa es la identidad y otra cosa es la voluntad de contraer obligaciones. La voluntad de contraer obligaciones, sea María o sea Pedro, continúa. Sí, es la misma. Y es la misma persona, simplemente con un género diferente y con una visión hacia la sociedad de una manera diferente también. Perfecto. Sí, incluso yo les digo, esta decisión o esta iniciativa tardó aproximadamente 2 años de estudio, porque sí, el desjudicializarla sí requirió un estudio muy profundo, incluso de resoluciones de organismos internacionales, de los pronunciamientos y las convenciones internacionales, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque tendríamos que entender cuál es el fundamento, como dice el compañero, no estamos haciendo justicia, estamos modificando el dato que me va a permitir ejercer un derecho pleno. Entonces, nos dice la Convención Americana, inicialmente, por ejemplo, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se pedía como requisito que la persona hiciera cambios biológicos en su físico, ¿sí?
Y posteriormente la convención dice no debemos obligar a mutilarse o a estar bajo tratamientos hormonales a la persona para que pueda acceder a este derecho. Es un derecho que hoy, por la libre determinación, derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, la persona puede decidir sobre sí misma y puede determinar su condición sin necesidad de mutilarse, de practicarse ninguna intervención quirúrgica, sino simplemente expresar su propia voluntad. ¿Sí? Acá quedamos pendientes. Sí, gracias, maestra. Sabemos que pues estos derechos a diario se van ganando y lo que comentaba el licenciado Caleb pues, son progresivos, ¿no? Y tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Pero hoy en día, hablando de precisamente esta reforma, a un mes prácticamente estamos, que se lleva a cabo, ¿no? Hoy 17 de junio, ¿no? Sabemos que es exclusivamente para personas potosinas haber nacido. Vamos, en el supuesto de que si yo soy de Guanajuato y resulta que ya tengo aquí más de 15 años en San Luis Potosí, tengo mi credencial de elector y pues bueno, decido acudir al registro civil, ¿qué va a pasar? Porque no hay un registro de mi acta de nacimiento en el estado. Y resulta que en el estado de Guanajuato somos un estado conservador y allá no estamos en esta vanguardia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer valer mi derecho yo hoy en día como potosino? Bueno, esto desgraciadamente sí es un obstáculo al que nos enfrentamos, porque como nosotros no hacemos un acta nueva, sino que modificamos el acta primigenia, pues solamente estamos facultados para modificar las actas de San Luis Potosí, no podemos modificar las de Guanajuato ni las de otros estados. En el caso que yo les comentaba al principio, en la Ciudad de México, allí les dicen, te doy tu acta nueva siempre y cuando tu estado acepte reservar la primera. Así es. Pero en este caso Guanajuato, un estado muy conservador que a lo mejor dice, no, yo no la voy a reservar, ¿por qué? Entonces estamos impidiéndole a la persona que pueda tener su acta emitida en la Ciudad de México. Así es. Ahí pues nos vamos a un problema de violación de derechos. Entonces, si la persona tiene que acudir ante la justicia federal, tiene que promover un amparo para que se le pueda hacer concedida su petición. Y sí, vamos, hay los mecanismos, pero sí representan más conflicto, más problema, más dinero para los interesados. Es precisamente esto lo que nos motivó a decir, a ver, ¿por qué los potosinos tienen que ir a sufrir a otro lado? Y desgraciadamente estar expensas de criterios que a lo mejor hoy son unos, pero mañana llega otro director y son otros, ¿sí? Como pasó efectivamente, cuando llegamos nosotros, el criterio del anterior había sido, no vamos a reservar las actas. Y por eso teníamos varias personas que no habían podido acceder a su acta nueva. Mañana nos vamos nosotros, llega otra persona a la dirección con un criterio diferente y entonces echa para abajo el asunto. Por eso es que buscamos la posibilidad de que quedara dentro de nuestro reglamento, de que estuviera publicado en el periódico oficial, de que fuera una iniciativa que tuviera un sustento que impidiera que un nuevo criterio administrativo de una autoridad administrativa que llegara con una visión diferente pudiera modificarlo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tan preparados están los oficiales del registro civil para actuar con ética jurídica? Desde… Hola, licenciado Bacasegua. No, me queda claro que el licenciado Bacasegua es ético, ¿sí? E independientemente de sus criterios personales, sabe realizar su labor profesional. Pero sabemos que tenemos otros registros civiles en otros poblados con otros criterios culturales y que la realidad es que en San Luis Potosí la agrupación LGTB pues somos bastantes, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tan están preparados para dejar un poco de lado la cuestión moral, el hecho de dejar ahí el folder, el hecho de dejar de procesar, de tomar una justificación para no iniciar este tipo de procedimientos, porque la primera línea pues es el registro civil donde uno reside?
Sí. Sí, efectivamente, bueno, quiero aclarar un poquito, este procedimiento se hace ante la dirección exclusivamente, ¿verdad? Es en la dirección. Entonces, vamos, en las oficialías solamente reciben el acuerdo administrativo que les ordena la inscripción de la anotación en el libro y la expedición del acta, tal como se señala. Pero sí, desgraciadamente, bueno, pues cada cabeza es un mundo, ya vemos mentalidades muy diversas. Lo que nosotros estamos haciendo para tratar de prevenir cualquier discriminación o cualquier situación que afecte los derechos de la comunidad es que estamos capacitando a nuestros oficiales. Hoy precisamente llegué corriendo porque terminamos una capacitación precisamente en materia de derechos humanos, exclusivamente en materia de derechos humanos. Tenemos 2 días de trabajo con los oficiales, le pusimos falta al licenciado Bacasegui. Pero en su mayoría asisten todos los oficiales para sensibilizarlos, para hacerlos entender. Sí hay algunos muy radicales, algunas personas que pues que se rehúsan incluso cuando las resoluciones de los amparos que promovían las personas para celebrar matrimonios del mismo sexo, había algunos oficiales que manifestaban, a mí que ni me toque, porque yo nunca voy a celebrar uno. Pues serán sujetos a responsabilidad. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su obligación como deben cumplir. Si la ley les ordena que el matrimonio se debe celebrar, no tenemos por qué manifestar inconformidad. Si estamos inconformes, si no queremos realizar esa tarea, pues entonces nos vamos a nuestra casa y decimos, pues aquí que venga otro y que la realice, porque yo no quiero. Pues muy libre es de decir, si no quiere, pues renuncie y váyase a su casa y no se va a meter en problemas, ni se va a poner en confrontaciones personales, ¿verdad? Porque aquí pues sí tenemos que dejar a un lado nuestras concepciones personales para atender las obligaciones propias del encargo que asumimos y que nos comprometimos a ejercer conforme a la ley. Tomar en consideración que es un derecho de identidad, que tiene que ser o tener el mismo peso que cualquier otro registro de identidad. Y así lo tienen que ver. Así es, o sea, como yo lo reitero, ¿verdad? Hace un ratito lo señalé. La obligación del registro civil es dar identidad a las personas, es garantizar un derecho fundamental que hoy está elevado a rango constitucional, que es el derecho a la identidad. Esa es la obligación del registro civil. Como tal, quienes nos comprometemos a ejercer esta labor, pues nos comprometemos a cumplir con los lineamientos que nuestras propias leyes nos marcan. Entonces, quienes consideren que va en contra de sus convicciones personales, en contra de sus principios, en contra de sus valores, en contra de su ética, en contra, tienen la libertad de la misma manera, pues de no tener que hacerlos, pero bueno, pues si este oficio requiere esta apertura y esta visión de dejar a un lado nuestros intereses personales para poder asumir las obligaciones que nuestro encargo nos exige, pues lo tenemos que hacer así, ¿sí? Y sí, bueno, nuestra preocupación es que todos vayamos caminando en la misma línea y precisamente hoy les digo, tuvimos esta capacitación, mañana continúa y es un trabajo constante con todos los oficiales para sensibilizarlos de la gran responsabilidad que representa el hoy, tener la fe pública para dar identidad a las personas. Allá, muchachos, por allá, ¿quién más quiere opinar? Si alguien más tiene alguna pregunta o desea disipar alguna duda, con toda la confianza, solicítenos el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Dalia Esmeralda, soy alumna del 9º cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Mi pregunta es sobre el contenido del artículo 66, que menciona que una vez recibida la solicitud se va a dar inicio al procedimiento para la modificación de datos personales. Mi pregunta es, ¿qué alcance en cuanto a documentos va a tener esta modificación? Y si esta modificación va a ser para documentos posteriores
al cambio del nombre o también para documentos anteriores a este? Mira, como toda enmienda, ¿sí?, el efecto va a surtir antes y después. O sea, es que me pusieron mal mi certificado, me pusieron Lastras con Z y yo soy con S. Entonces tengo que ir a la SEP, oiga, mi certificado está mal, aquí está mi acta, ya la corregí y mi acta dice que soy con S. Entonces tendré que solicitar que se modifique mi certificado. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Los efectos son que con el acta nueva, la persona tendrá que recurrir a las instancias correspondientes a solicitar las modificaciones correspondientes. Que mi título profesional dice Juan y yo soy María, entonces tendrá que solicitar a la SEP la emisión de un nuevo título con su nuevo nombre. Estos temas también estamos pidiendo a los chicos y chicas que han ya realizado su trámite que nos darle seguimiento para que nos estén informando de los problemas que van enfrentando, por ejemplo, que van a sacar el pasaporte, si tuvieron algún problema, si les hicieron alguna, les obstaculizaron de alguna manera su trámite o algo, para poder nosotros también estar dando seguimiento, informando en las instancias, incluso en las instancias federales, que también tenemos la posibilidad de reuniones a nivel con gobierno federal a través del Registro Nacional de Población. Afortunadamente tenemos una muy buena coordinación que nos permite pedir al Registro Nacional de Población intervenir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que les pongan peros a los chicos, que les hagan preguntas, que los discriminen, que les pongan obstáculos ante las autoridades federales del Instituto Nacional Electoral para que también se acepte el documento nuevo. O sea, esto es un procedimiento, ¿no? Estamos rompiendo paradigmas, como lo decíamos hace un ratito. Tenemos que ir buscando la forma en que caminen. A lo mejor nos encontramos obstáculos, pero nos toca romper moldes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir buscando cómo resolvemos los problemas que nos vamos a enfrentar. Sí, definitivamente los chicos y chicas que cambian su acta tendrán que ir a buscar a las instancias competentes para modificar sus documentos personales. ¿Y podría haber sanciones para esas instancias que no Sí, claro. quieran cambiar los nombres? Claro, o sea, ya no es de que quieran o no quieran, ¿sí? Ya son derechos adquiridos que la autoridad está obligada a respetar. Y por supuesto que hay instancias a las que puede ocurrir el ciudadano que se vea vulnerado en sus derechos, puede recurrir a un amparo que con certeza le resolverá a favor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, compañera. El procedimiento para… Ok. El procedimiento es presentar la solicitud ante el Registro Civil, un formato que ya está preestablecido, donde viene, cuidado jurídicamente con sus fundamentos. Entregar su documentación y los documentos que vienen en los requisitos y se da entrada a ese trámite. En 10 días se elabora el acuerdo administrativo para que se haga la anotación correspondiente. Al término de 10 días la persona puede ir al cajero a buscar su acta y podrá obtenerla por ese medio. ¿Sí? ¿Sí? Buenas tardes. Licenciada Emma Laura Bertrán, docente de esta universidad. Mi pregunta es referente obviamente al derecho de identidad de género. Si ustedes están empleando lo que es una solicitud administrativa y imperando los derechos humanos de las personas y evitando la discriminación, que debe de ser algo que debe estar erradicado en México, ¿ustedes administrativamente manejarán algún tipo de folio o algo respectivo ante esa síntesis que va a ser un acta certificada para no volver a checar los datos en el archivo general del Estado? O sea, dentro del procedimiento, la persona solicita su cambio. Entonces nosotros hacemos un acuerdo administrativo que se anota en el libro, ¿sí? Físicamente en el libro, es una anotación marginal
en donde se transcribe el acuerdo, ¿sí? Se hace la modificación en el sistema, se transcribe incluso igual en un apartado que dice observaciones, la modificación que se realizó, y la copia certificada que se expide a la persona no trae impreso ninguno de estos comentarios o anotaciones, observaciones, simplemente es el documento como quien saca un acta, lo que viene en el acta de nacimiento normal, pero el resguardo se queda en la dirección del registro civil, en las oficialías del registro civil, solamente para que sean exhibidos por mandato judicial o ministerial. Pero la información prevalece resguardada solamente para ser exhibida por un mandamiento de autoridad competente. ¿Sí? No sé si contesté. Sí. Compañeros, compañeras, ¿alguien más? Para expedir un acta de defunción de alguien que haya cambiado una identidad, se hará con la acta de nacimiento original, ¿nos había dicho? Primigenia o con la otra. Es que acuérdense que les estoy comentando que es la misma, no hay un acta diferente, su misma acta primigenia se hace la corrección, pero entonces ya la otra no existe para el público, como quien dice, ya ni siquiera para la misma persona que lo solicitó, o sea, tú ya decidiste cambiar y esta ya no está para ti, tú ya vas a hacer esta. Y tú vas a usar para todos los actos de tu vida la nueva, el acta modificada. Entonces, obviamente, cuando fallezcas, tu defunción se levantará con tu acta que tú has usado en tu vida. La nueva, claro, o los datos modificados. ¿Sí? Compañero, permítame. Bueno, una duda que tuve al mencionar lo de la SEP, me dio una duda. Entonces la duda es de que, por ejemplo, usted dijo que cuando una persona cambia de sexo, bueno, no de sexo, sino de género, ya sería, digamos, si fue un hombre, sería después una mujer. Entonces en esta cuestión ella tendría que ir al SEP a decir y a que le dieran un nuevo título, o no sé cómo decirlo, ¿sí? Un nuevo certificado para esta persona. En cuestión, si tiene un hijo, entonces si tuvo el hijo cuando él era hombre, ya después él cambia sus facciones, es mujer, cambia a ser mujer. Su hijo tiene en el acta de nacimiento del hijo obviamente el nombre del padre, pero sin embargo él ya en el registro de la sociedad ya es una mujer. En esta cuestión, ¿qué pasa con el hijo? ¿También se tendría que sacar un acta de nacimiento del hijo nueva? ¿O qué cuestiones se tendría Mire, que estos hacer? son temas que ya de manera particular tiene que abordar cada persona, o sea, ya quien decide hacer esa modificación es responsable de las consecuencias que esa modificación genera, ¿verdad? Si tiene un hijo y está registrado con el nombre del padre y ella se convierte en mujer, entonces tendrá que enfrentar ante su hijo su condición como cuando nació el hijo, él era el padre. Sí, entonces ya son decisiones que personalmente el individuo tiene que asumir como consecuencias de una decisión que está tomando. Más. Con respecto a eso, entonces, si esta persona, como usted dice, es ya opción personal, si esta persona se quiere deslindar, ya no tendría responsabilidad porque en el acta de nacimiento saldría otra persona que a lo mejor fue él en un pasado. Entonces, en esta cuestión, si en el acta de nacimiento sale que era hombre y que su padre es, digamos, Martín Rodríguez, y ya después la mamá se cambia el nombre y es Marta Rodríguez, en esta cuestión, ¿qué pasaría si él ya no se quiere deslindar? Es que para su identidad jurídica prevalece, ¿sí? Él puede demandar obligaciones por su padre, que hoy se llama María, pero antes se llamaba Juan, y por supuesto que puede reclamar obligaciones, ¿sí? Sí, para ese tipo de cosas es que prevalece el documento y el registro civil está obligado a informar a autoridad competente cuando se requiera información sobre la persona. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda. Una pregunta, mire, estábamos comentando, en dado caso de que, por ejemplo, ahorita se llama Cristian, más adelante se llama Claudia,
y si, como bien decirlo así, a medio camino pues, se arrepiente y quiere volver a ser cristiano, ¿cuántas veces la persona puede estar haciendo eso? A ver, aquí es una vez. Ya si se arrepiente y quiere volver, entonces sí ya les pasamos la batuta a los jueces. El procedimiento administrativo es uno, ¿sí? Si la persona decide que quiere regresar a su sexo primero, entonces sí tendrá que hacerlo mediante un procedimiento judicial. Es que también hay un punto importante. En el proceso de cambio de género, el registro es la última etapa. Primero viene un proceso psicológico, un proceso social, un proceso de adaptabilidad biológica y concluye ya en el cambio del régimen jurídico. No empieza primero el cambio del régimen jurídico y después todo el proceso de autorrepresentación psicológico-social, sino primero la autorrepresentatividad. En este caso, obviamente, también habrá una vinculación con los sistemas de salud que se encarguen de hacer ese proceso de hormonización o quirúrgico para saber si la persona psicológicamente está apta para poder también cambiar esta parte de su identidad. No es simplemente el quiero y hacerlo, sino que hay todo un procedimiento. ¿Sí? En este caso hay muy bajos índices de personas que quieren regresar al género anterior. La mayoría de las personas pasan por un proceso de disforia de género debido a, obviamente, a esta percepción psicológica de sí mismos, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, y la parte jurídica es la parte final. Ya hay un proceso de identidad, hay un proceso de aceptabilidad, hay un proceso de identidad social también, ya difícilmente existirá también ese cambio. Y aunque en realidad no es un requisito el que hagan un cambio físico en su cuerpo, no es un requisito, sin embargo, la mayoría de las personas que han acudido a hacer su cambio ya físicamente representan el sexo que están solicitando. ¿Sí? Ya ellos, como bien dice el compañero, ya están sometidos a este procedimiento en donde ellos están convencidos de qué es lo que quieren, ¿sí? Y hay un convencimiento muy pleno de su identidad como el sexo que están pidiendo. ¿Alguien más? Bueno, pues vemos que ha sido una excelente disertación del tema cambio de género en el registro civil por parte de la licenciada Luz María Lastras. Es por ello que voy a solicitar al licenciado Armando Medellín López pueda llevar a efecto la entrega del reconocimiento y de manera posterior solicito al rector su presencia aquí en el micrófono, si es tan amable. Buenas tardes, muchachos. Gracias por su presencia. La Universidad de Matehuala otorga el presente reconocimiento a la maestra Luz María Lastras Martínez, directora del Registro Civil del Estado, por sustentar la conferencia Cambio de Género en el Registro Civil en la Semana de Derecho del 17 al 21 de junio de 2019, Matehuala, San Luis Potosí, 17 de junio de 2019. Educando para la Libertad, Contador Público, Alfonso Nava Díaz. Mi Lucy, podrán cambiar los géneros, pero la gratitud siempre será la misma. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias.